Antes del Lestat, antes de las brujas de Nueva Orleans, antes de que existiera siquiera la idea de una mitología, existía un vacío. Un silencio que lo llenaba todo. Era el silencio que dejó Michelle, la pequeña hija de Anne Rice, muerta a los 5 años, víctima de una leucemia implacable. Este dolor, este abismo de pérdida que se instaló en el centro de su vida no se convertiría simplemente en el tema de sus libros. Sería su motor creativo más profundo, la savia oscura que alimentaría cada una de sus páginas. La escritura no fue una lección profesional, fue un rito de supervivencia, un exorcismo necesario en un mar de duelo donde la fe que una vez tuvo se había quebrado para siempre. En 1976, de esa oscuridad personal, nació Entrevista con el vampiro. Pero sería un error llamar a esto simplemente una novela de vampiros. Fue ante todo un lamento monumental, disfrazado de ficción gótica. Louis de Pontdulac, el vampiro atormentado por su inmortalidad, reflejaba su propia culpa de superviviente, la agonía de seguir viviendo cuando alguien a quien amas ha partido. Claudia, la niña eterna condenada a nunca crecer, era el eco fantasmagórico y desgarrador de la hija que perdió, una representación de la vida truncada, del futuro robado. Rice no estaba simplemente inventando monstruos para entretener, estaba traduciendo su dolor a un lenguaje de sombras y terciopelo, dando forma literaria a las preguntas más íntimas y más desgarradoras. ¿Cómo se sigue respirando después de una pérdida absoluta? ¿Qué queda del alma cuando la fe se quiebra y solo queda el frío consuelo de la eternidad? Sin embargo, este primer libro, escrito en un torbellino catártico de algunas semanas, no fue el final de su viaje, sino el génesis. Esas páginas contenían la semilla de todo un universo por venir. En su dolor, Anne Rice había encontrado accidentalmente una mitología personal, un territorio narrativo donde lo sobrenatural se convertiría en el espejo más claro y más potente de las pasiones humanas más profundas. La inmortalidad vampírica ya no sería una maldición fantástica, sino una metáfora perfecta para explorar el peso de la memoria, la sed de significado y la lucha espiritual en un mundo que parece haberlo perdido. A partir de ese núcleo de angustia, su obra se expandiría como un universo en constante crecimiento. De la melancolía de Louis nacería la audacia de Lestat, un personaje que se rebelaría contra la tristeza, para abrazar el puro y salvaje goce de existir sin importar el costo. De las calles de Nueva Orleans surgiría la saga de las brujas de Mayfair, otra gran familia condenada, otro linaje marcado por el dolor y un poder que era a la vez don y maldición. Anne Rice, la madre en duelo, se transformaría en la sacerdotisa del oscuro, la cronista de aquellos que como ella cargaban con el peso de una conciencia eterna. Su vida y su obra se entrelazan de manera inseparable, demostrando que a veces son las heridas más profundas las que tienen el poder de alumbrar los mundos más vastos, complejos e inolvidables. Si Louis de Pontdulac fue el lamento, Lestat de Lioncourt fue el rugido. Un rugido que resonaría a través de toda la literatura gótica, reinventando para siempre la figura del vampiro. Cuando Anne Rice lo introdujo en Entrevista con el vampiro, era poco más que el villano secundario, el creador frívolo y despreocupado que había condenado a Louis a la eternidad. Pero algo extraordinario sucedió. El personaje se rebeló contra su propio creador. Demandó más espacio, más voz, más verdad. Y Rice, en un acto de genio narrativo, se lo concedió. Lestat del vampiro, la segunda novela de las crónicas, no es una secuela. Es una reescritura del mito desde su centro gravitacional. Es la autobiografía del monstruo, contada por él mismo con una voz que es a la vez cínica, vulnerable y ferozmente vital. Lestat no se avergüenza de lo que es, lo celebra. Se sumerge en la experiencia sensual del mundo con una avidez que roza lo divino. La sangre, la música, el amor, el poder, todo es motivo de fascinación. Él no sufre por su inmortalidad. La usa como un escenario infinito para su propio drama personal. Esta transformación fue radical. Rice tomó al vampiro de la literatura popular, esa criatura pálida y repelente que acecha en las sombras, y lo colocó bajo los focos. Lo vistió de terciopelo y lo puso a tocar guitarra eléctrica en una banda de rock. Lo convirtió en una estrella. Pero este glamour no era superficial, era sintomático. Lestat era el antihéroe perfecto para una era que comenzaba a cuestionar las narrativas tradicionales del bien y del mal. Era narcisista, egocéntrico y a menudo cruel, pero también era profundamente humano en su búsqueda de significado, de conexión, de un lugar en el cosmos. Su monstruosidad no lo alejaba de nosotros, nos acercaba a él. Al mirar a los ojos a Lestat, los lectores no veían a un demonio, veían sus propias contradicciones magnificadas. El deseo de ser amado y temido, la lucha entre la moral y el deseo, la sed de trascendencia en un mundo materialista. Lestat no era el otro a destruir,
Era el espejo en el que una generación se reconoció con todas sus luces y sus sombras. Toda la vasta mitología de las crónicas vampíricas se sostiene sobre los hombros de tres figuras trágicas, cuyas almas quedaron entrelazadas para siempre en el núcleo original de Entrevista con el vampiro. Louis, Claudia y Lestat forman un triángulo dramático que es menos una historia de vampiros y más una exploración desgarradora de la familia, la pérdida y la identidad. Louis de Pontdulac es nuestra puerta de entrada, el confesor. Su inmortalidad no es un poder, es una condena de conciencia. A través de sus ojos, atormentados y reflexivos, experimentamos el horror no de beber sangre, sino de seguir existiendo cuando todo lo que le daba sentido a la vida ha muerto. Él es el duelo hecho vampiro, la personificación de la culpa del superviviente que Anne Rice conocía tan bien. Su lucha no es contra los humanos, sino contra el vacío existencial que su condición acarrea. Y en el centro de su existencia, brilla con luz propia y lúgubre, Claudia. Ella es quizás la creación más trágica y más genial de Rice. Convertida en vampiro siendo solo una niña, es la eterna prisionera. Su cuerpo se niega a crecer, mientras su mente se expande y madura en la oscuridad durante décadas. Esta contradicción fundamental la convierte en una bomba de relojería emocional. No es una niña, es una mujer antigua, llena de rabia y sofisticación, atrapada en la forma de una muñeca de porcelana. Su relación con Louis es un pálido reflejo de la maternidad, un vínculo envenenado por la dependencia y un amor tan feroz como desesperado. Lestat, el creador de ambos, es el arquitecto de esta trampa. Su don de la inmortalidad no fue un acto de amor, sino de posesión y de capricho. Él es el padre abusivo, el amante tóxico, el espejo de todo lo que Louis detesta y secretamente anhela. Juntos estos tres personajes tienen una dinámica familiar de una toxicidad sublime. No se necesitan villanos externos. El drama nace de la intimidad de su infierno compartido. La tragedia de Claudia, que culmina en su intento de venganza, no es solo un giro argumental. Es la explosión inevitable de una criatura a la que se le robó todo, incluso su propio cuerpo. Esta trilogía emocional fundacional demostró que el horror más profundo no reside en los monstruos que nos acechan desde afuera, sino en los que creamos y en los que llegamos a ser dentro de las cuatro paredes de nuestro propio corazón. Mientras Lestat protagonizaba su rock and roll en el presente, las crónicas necesitaban retroceder en el tiempo, hasta los albores de la civilización, para encontrar a sus dioses más antiguos y más terribles. Ahí emergieron dos figuras colosales, que expandirían el mito de lo sobrenatural a lo divino. Marius, el solitario guardián de los orígenes, y Akasha, la madre primordial de todos los vampiros. Marius no es solo un vampiro antiguo, es un historiador, un filósofo y el custodio de un secreto milenario. Durante siglos su solitario deber ha sido proteger a aquellos que deben ser mantenidos, Akasha y Enkill, los primeros de su especie, sumidos en un letargo de siglos. Marius representa la tradición, el peso del conocimiento y la responsabilidad. Es el puente entre el mundo moderno del Lestat y el pasado mitológico. A diferencia de los vampiros atormentados por su condición, Marius ha abrazado su inmortalidad como una oportunidad para el aprendizaje y la preservación de la belleza. Es un renacentista eterno, un testigo de la historia que carga con la soledad de su deber. Akasha, por su parte, es la fuerza primordial, la reina de los condenados. Su despertar en el libro que lleva su nombre es un punto de inflexión en las crónicas. Ya no se trata de las luchas internas de unos pocos vampiros, se trata del destino de toda la especie. Akasha no es un personaje con el que empatizar, es una fuerza de la naturaleza, un dios caprichoso y letal que decide que la humanidad ha fracasado y que los vampiros deben gobernar el mundo. Su plan de exterminio masivo lleva la narrativa a una escala épica y apocalíptica. La introducción de Marius y Akasha transformó las crónicas de una saga íntima sobre el dolor y la identidad en una épica sobre el origen, el poder y el destino. A través de ellos, Rice exploró preguntas aún más grandes. ¿De dónde venimos? ¿Hay un diseño, un propósito detrás de nuestra existencia? ¿Qué sucede cuando los dioses despiertan y resultan no ser benévolos, sino tan falibles y peligrosos como sus creaciones? Estos personajes elevaron el universo de Rice, demostrando que incluso en un mundo de inmortales, hay historias tan antiguas y tan poderosas que pueden reescribir el futuro de todos. Mientras los vampiros de Rice deambulaban por las noches eternas, en el mismo corazón de Nueva Orleans, ella estaba tejiendo otra saga de poder y condena familiar. Las brujas de Mayfair no es una simple rama de su universo, es un árbol genealógico cuyas raíces se hunden en la misma profundidad que las crónicas vampíricas, pero que florece con sus propias reglas,
sus propios dioses y sus propias tragedias. La historia se centra en una dinastía de brujas, las Mayfair, marcadas por un poder que se transmite de madre a hija a lo largo de 13 generaciones. Pero este don no es un regalo, es un pacto. Es un pacto sellado con un espíritu etéreo, seductor y peligroso llamado Lasher. Este ser, que se presenta primero como un susurro, un ayudante, un amante, es en realidad la encarnación de la maldición familiar. Su objetivo es cruzar al mundo físico, y para lograrlo, ha manipulado y usado a las mujeres Mayfair durante siglos. La protagonista de esta épica familiar es Rowan Mayfair, la heredera número 13, una neurocirujana de talento brillante que intenta escapar de su legado. En ella, Rice explora la misma dualidad que en sus vampiros, la lucha entre una vida normal, humana, y la abrumadora herencia de un poder sobrenatural. Rowan no quiere ser bruja, pero la sangre y Lasher la reclaman. Lo genial de esta saga es cómo Rice trasplanta los temas de sus vampiros, la inmortalidad, la soledad del poder, la lucha entre el bien y el mal, a un contexto de magia y linaje. Las brujas de Mayfair no son inmortales, pero su estirpe sí lo es. Su maldición no es la eternidad, sino la repetición, el destino cíclico que las obliga a repetir los mismos errores, los mismos amores trágicos, las mismas pérdidas generación tras generación. Con las brujas de Mayfair, Anne Rice demostró que su capacidad para crear mitologías ricas y personajes atormentados no se limitaba a los no muertos. Ella creó un mundo paralelo igual de complejo y fascinante, donde la magia no es liberación, sino otra forma de esclavitud, y donde la familia no es un refugio, sino la jaula más hermosa y más terrible de todas. Nueva Orleans no es un simple escenario en la obra de Anne Rice. Es un personaje respirando en cada página, una presencia viva que suda humedad, exhala jazz y sangra historia. Ella no eligió esta ciudad por casualidad, la necesitaba. Necesitaba su decadencia barroca, su catolicismo sensual y sus sombras largas para dar verosimilitud a sus mitologías. En las crónicas vampíricas, Nueva Orleans es el santuario perfecto para los no muertos. Sus calles adoquinadas y sus balcones de hierro forjado ofrecen un escenario de belleza melancólica, donde la eternidad no parece una condena, sino una tradición más. El French Quarter, con sus patios ocultos y sus altillos, se convierte en el escondite ideal para Lestat y Louis. La ciudad permite que lo sobrenatural se camufle en lo cotidiano, que un vampiro pasee entre la multitud durante el Mardi Gras, confundiéndose con el exceso y el carnaval. Para las brujas de Mayfair, la ciudad adquiere otra capa. La mansión de la First Street, con su oscura y exuberante gardenia, es el corazón físico de la saga. Es una extensión de la propia familia Mayfair, un organismo que ha absorbido las alegrías, los crímenes y las tragedias de 13 generaciones. Nueva Orleans, con su historia de esclavitud, vudú y cruce de culturas, proporciona el caldo de cultivo perfecto para una historia sobre poder ancestral y pactos oscuros. Rice capturó el alma contradictoria de la ciudad, su devoción católica y su fascinación por lo pagano, su elegancia decadente y su violencia latente. En sus novelas, la ciudad es tan consciente de su propia mortalidad como sus personajes inmortales. Se erosiona con la humedad, se reinventa después de cada huracán, pero su esencia permanece. Es esta cualidad casi vampírica de Nueva Orleans, su capacidad para envejecer sin perder su espíritu, lo que la convierte en el lienzo perfecto para las historias de Rice. La ciudad no solo alberga sus mitos, los inspira, los alimenta y en última instancia les da su voz única, un lamento dulce y empapado de bourbon que resuena mucho después de cerrar el libro. Llevar entrevista con el vampiro al cine era un proyecto condenado al fracaso o al éxito más resonante. No había término medio. La novela era demasiado interior, demasiado dependiente de la prosa lujuriosa de Rice, demasiado centrada en el monólogo de una conciencia atormentada. Pero en 1994 el director Neil Jordan asumió el reto, y el resultado fue un terremoto cultural cuyo epicentro fue un reparto imposible. Particularmente, la elección de Tom Cruise como Lestat provocó un escándalo público. La propia Anne Rice compró un anuncio en Variety declarando que Cruise era una elección catastrófica. El público no podía imaginar al ídolo del cine comercial, el sonriente chico de oro de Hollywood, encarnando al cínico y aristocrático vampiro francés. Sin embargo, el tiempo le daría una de las lecciones más humildes a la autora. Tras ver el metraje, Rice hizo algo completamente inusual. Se retractó públicamente. Le envió flores a Cruise y lo elogió en la prensa, reconociendo que había capturado la esencia alada, el humor negro y la vulnerabilidad devastadora del Lestat. Cruise no estaba interpretando a un monstruo, estaba interpretando a un rockstar atrapado en un cuerpo inmortal, y lo hizo con una intensidad magnética y perturbadora. Pero si Cruise fue una sorpresa, Kirsten Dunst fue la revelación absoluta.
Con tan solo 11 años, su interpretación de Claudia fue una obra maestra de madurez actoral. Logró transmitir la agonía de una mujer adulta con sus deseos y su rabia atrapada en el cuerpo de una niña eterna. Cada mirada suya contenía siglos de frustración y dolor. Fue ella, y no los vampiros, quien cargó con el peso emocional de la película, haciendo de su trágico destino el corazón sangrante de la narrativa. La película de Jordan optó por la estética over the top, por el barroco y lo teatral. Convirtió la angustia existencial en drama visual, filmando con una paleta de colores cálidos y oscuros que olían a vino añejo y a decadencia. Esta adaptación no solo fue un éxito de taquilla y de crítica, sino que demostró que la literatura gótica más compleja podía triunfar en el mainstream. Convirtió a los vampiros de Rice en íconos pop y abrió la puerta a toda una nueva era de oscuridad seductora en el cine. En el universo de Anne Rice, el cuerpo no es un templo, es un altar. Y en ese altar lo sensual y lo espiritual no se oponen, sino que se funden en un mismo rito. Esta es la esencia de su teología personal, una creencia profundamente arraigada de que lo divino no reside a pesar de la carne, sino a través de ella. Para sus vampiros, el acto de beber sangre es la máxima expresión de esta unión. No es solo alimentación, es un éxtasis que roza lo sagrado. Es a la vez un acto de dominio y de entrega, de amor y de muerte. La punzada en el cuello, el fluir de la vida caliente, el éxtasis compartido entre el dador y el receptor. Todo está descrito con una intensidad que trasciende lo meramente físico para alcanzar una dimensión casi mística. A través de este acto, Rice eleva el impulso más primitivo del vampiro a la categoría de comunión. Este mismo principio impregna a las brujas de Mayfair. La magia en esta saga no surge de frías fórmulas, sino de un poder que fluye a través de la sangre y del deseo. La relación de las brujas con el espíritu Lasher está cargada de una sensualidad palpable, un intercambio de energía que es tanto sexual como espiritual. El poder, en el universo de Rice, se siente, se saborea, se experimenta en y a través del cuerpo. Esta fusión constante es el legado más radical de su catolicismo. Rice toma la solemnidad del ritual, la búsqueda de la gracia y la idea de la transustanciación, el momento en el que el vino se convierte en la sangre de Cristo, y los traslada a un contexto pagano y transgresor. Sus personajes no buscan a Dios en el cielo, lo buscan en el latido de una yugular, en el susurro de una seducción, en el éxtasis de un poder que une lo carnal y lo eterno. En su pluma, la única herejía verdadera sería negar que el espíritu también tiene piel. La relación de Anne Rice con Dios fue una novela en sí misma, un drama de amor, rechazo y regreso que marcó cada página que escribió. Creada en un catolicismo estricto de Nueva Orleans, la fe fue su primer lenguaje. Un sistema de creencias que estructuró su mundo hasta que su mundo se derrumbó. La muerte de su hija Michelle quebró esa fe de manera brutal, sumiéndola en un ateísmo militante durante décadas. Sus primeras obras, especialmente Entrevista con el vampiro, pueden leerse como un grito de rabia contra un Dios que permitió tal dolor. Sus vampiros eran almas condenadas a vagar en un universo sin gracia, sin perdón, sin propósito divino. Sin embargo, el diálogo nunca se cerró por completo. A finales de los años 90, después de haber explorado a fondo la transgresión y lo sobrenatural, comenzó un viaje de regreso. Un regreso que ella misma calificó como a casa. Volvió al catolicismo de manera muy pública, incluso anunciando que solo escribiría de ahora en adelante para Cristo. En este periodo produjo sus novelas sobre la vida de Jesús, Cristo el Señor, de salida de Egipto, un proyecto que surgió de un deseo profundo de reconciliación con su fe de infancia. Pero incluso en su regreso, Rice nunca fue una conversa fácil. Su fe madura era una búsqueda, una lucha, un interrogatorio constante. Sus personajes, tanto los vampiros como Jesucristo, siguen siendo criaturas atormentadas por la duda y el deseo de significado. Su obra es el testimonio de una tensión perpetua, la necesidad de creer, confrontada con una inteligencia que se resiste a la sumisión. Anne Rice no encontró la paz en la fe, encontró un diálogo más profundo. Y es en esa tensión, en ese forcejeo honesto con lo divino, donde su obra adquiere su resonancia más humana y más universal. Anne Rice no solo escribió bestsellers, construyó un santuario para generaciones de lectores que se sentían al margen, los góticos, los queer, los espirituales pero no religiosos, los que cargaban con un dolor que no sabían nombrar. Sus libros se convirtieron en un territorio de pertenencia. Sus obras ofrecieron algo más profundo que el entretenimiento. Ofrecieron identificación. En las páginas de las crónicas vampíricas, muchos jóvenes que se sentían incomprendidos encontraron un espejo. Lestat no era un monstruo, era un inadaptado que se reinventaba a sí mismo una y otra vez. Lo era la melancolía hecha personaje.
La lucha de estos seres por encontrar su lugar en un mundo que los rechazaba, pero del que dependían para sobrevivir, resonó poderosamente en comunidades como la LGBTQ+, que vieron en la metáfora del vampiro un paralelo con su propia experiencia de vivir en los márgenes, de tener que ocultar su verdadera naturaleza. Este legado se extendió más allá de los libros. La estética que ella popularizó, el terciopelo, la teatralidad, la melancolía glamurosa, se convirtió en el ADN de la subcultura gótica de los 80s y 90s. Sus historias validaron la idea de que se podía encontrar belleza en la oscuridad y dignidad en la condenación. Ella no solo creó personajes, creó un marco emocional y estético para que millones de personas articularan su propia diferencia. El legado de Anne Rice, por lo tanto, no se mide solo en los millones de copias vendidas, sino en las comunidades que se formaron alrededor de sus libros, en los foros de Internet, en las convenciones, en las personas que encontraron consuelo y fuerza en sus historias sobre seres condenados a la eternidad, pero que se negaban a dejar de buscar el amor, la belleza y un sentido de hogar. Ella les dio un lenguaje para su propia oscuridad y les demostró que incluso en la noche más larga se podía encontrar un reflejo de uno mismo, y en ese reflejo un motivo para seguir caminando. Anne Rice logró lo que solo los más grandes narradores consiguen: no simplemente contar historias, sino crear una mitología viva que continúa respirando mucho después de que se cierra el libro. Su obra trasciende las etiquetas de literatura vampírica o novela gótica para convertirse en una exploración permanente de las preguntas que nos definen como humanos. A través de los siglos del Lestat, las generaciones de las brujas de Mayfair y el viaje espiritual de sus personajes, ella construyó un universo donde lo sobrenatural se convierte en el espejo más nítido de nuestras propias luchas terrenales. Pero su legado va mucho más allá de lo literario. Anne Rice tejió una comunidad global de almas afines que encontraron en sus páginas un hogar. Para aquellos que se sentían marginados, diferentes, incomprendidos, sus libros fueron un refugio donde la diferencia no era un defecto, sino una marca de identidad. Les dio un vocabulario para su dolor y un espejo para su belleza oculta. En un mundo que suele rechazar lo que no comprende, Rice creó un territorio donde lo extraño era celebrado, donde la sensibilidad era una fuerza y la melancolía una forma de sabiduría. Anne Rice nos dejó una lección profunda: que las historias son la forma más poderosa de eternidad. Lestat, Louis, Claudia, Rowan Mayfair, todos ellos siguen vivos en la imaginación de sus lectores. Sus luchas, sus dudas y sus pasiones continúan iluminando las noches de quienes buscan consuelo o complicidad en las páginas de un libro. La propia Rice alcanzó así la inmortalidad que tan vívidamente describió, no a través de la sangre, sino a través de la tinta. Mientras haya alguien que abra uno de sus libros y se reconozca en el dolor y la grandeza de sus criaturas de la noche, Anne Rice seguirá existiendo. Sus historias laten con una fuerza que el tiempo no puede erosionar. Gracias.